Bien, hoy lo que vamos, la clase de hoy es una clase de síntesis, de integración de toda la parte lógica que hemos visto en esta unidad, que reconozco que puede ser un poco densa por el grado de abstracción que tiene la lógica, tal como se estudia en filosofía o tal como se estudia también en matemáticas y en álgebra. Entonces es un tema un poco, algunos para los que es la primera vez que se encuentran con la lógica, les puede resultar demasiado abstracto, pero como vamos a ver hoy, la aplicación de la lógica en el razonamiento judicial es crucial. Así que algunas dudas que vayáis teniendo, activáis el micrófono, lo mismo le digo al profesor Pablo si tiene cosas que complementar desde la óptica del abogado, también pues, me interrumpa y bueno, vamos viendo un poco este tema. Bien. A ver. Bien, esto no aparece en los textos, es un poco para que tengamos un poco, nos hagamos una idea del gran abanico que es el ámbito de la lógica. En estos momentos hay muchísimas lógicas. Sí, eso lo voy a hacer. Hay muchísimas lógicas. Tenemos una primera división que es entre la lógica clásica y la lógica no clásica. La lógica clásica es parte de la que nosotros hemos estudiado. Es una lógica que fue iniciada por la Grecia clásica, por allá, por el siglo V a.C., y sistematizada por primera vez por Aristóteles. Y es la lógica de Aristóteles es con la que todos empezamos a estudiar. Y es la base de toda la lógica que se ha ido desarrollando. Y eso incluye, por ejemplo, el lenguaje informático. Todo el lenguaje informático se deriva de las premisas, se deriva de los axiomas, de los principios fundamentales de la lógica clásica, ¿no? Entonces, tenemos dos valores de verdad o falsedad, como valores de verdad, y es una lógica binaria, por eso ha tenido un desarrollo impresionante en el ámbito de la informática, porque en base a ceros y unos, que es el lenguaje máquina, el lenguaje con el cual se diseñan todo el software de computación, o al menos la mayoría, parte de estos dos valores de verdad. Pero nosotros podemos crear lógicas con muchos más valores de verdad. Muchos valores de verdad. Entonces, ahí ya tenemos un abanico impresionante en el ámbito de la lógica. Dentro de la lógica clásica, nosotros lo que hemos estudiado es la lógica de enunciados. Y esa lógica de enunciados expresa lo que es con variables como P, si P es Q, tengo P, entonces por lo tanto tengo Q, ¿no? Entonces, es una lógica, es la más básica de todas las lógicas, y es una lógica que sobre todo establece las relaciones sintácticas dentro de una oración. Si bien luego nosotros hacemos una traducción al lenguaje natural de esta lógica de enunciados, o sea, donde P implica el sujeto de la premisa mayor y Q implica el predicado de la premisa mayor. Desde estas lógicas, lo que es el sentido o la semántica de la oración no tiene tanta importancia. La importancia radica en la sintaxis de la oración, ¿no? Luego, en la lógica de predicados, que es una lógica un poco más compleja,
ahí sí, sí se tiene en cuenta el plano semántico, el plano del significado. Pero en la lógica de enunciados no es tan importante. Lo que es importante es que esa relación que nosotros establecemos entre el sujeto y el predicado de la primera premisa y que luego vamos infiriendo en los casos particulares, en las premisas menores y en la conclusión, tiene que haber una relación sintáctica determinada, que es lo que descubrió y lo que sistematizó Aristóteles, ¿no? Y son los ejercicios que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo ejercicios desde una lógica de enunciados. Pero luego, lo que es a lo largo del siglo XX, se fueron desarrollando las lógicas, y aquí tenemos las lógicas extensivas. Que indudablemente son lógicas más complejas porque se introducen nuevos elementos en lo que es en la formulación lógica. Y dentro de esas lógicas extensivas, la lógica que se utiliza en el ámbito jurídico, pero podemos decir que en una rama del pensamiento jurídico, es la lógica modal donde se introduce lo que es conceptos como se puede, no se puede, se debe, no se debe. Entonces son lógicas extensivas, son mucho más complicadas. No se estudian, la verdadera lógica jurídica no se estudia en la carrera de abogacía, sino que generalmente se suelen estudiar en cursos de posgrado de argumentación jurídica o en cursos de doctorado, tanto de filosofía del derecho como de argumentación jurídica. Pero realmente lo que estamos viendo es algo muy, muy sencillo, pero que ni llega de lejos lo que es a la lógica jurídica que se utiliza. Y que también hay que decir que es una lógica que la dominan cuatro especialistas. Son muy pocos los especialistas en este tipo de lógicas y que realmente, pues, como podremos ver en filosofía del derecho, no es una lógica que la podamos aplicar a todo el derecho, sino que simplemente se aplica a la dogmática jurídica. Entonces, que es una rama muy particular, muy específica del estudio del derecho. Y luego, por otro lado, tenemos lógicas no clásicas. Estas ya son lógicas que se introducen otro tipo de valores de verdad. Nosotros estamos acostumbrados en la lógica binaria a entra corriente o no entra corriente, es verdadero o es falso. Pero en las lógicas no clásicas yo puedo introducir un montón de diferentes valores de verdad, valores intermedios entre si es verdad o es falso, o entre si es 0 o es 1. Entre 0 y 1 yo puedo introducir hasta infinitos valores de verdad. Y entonces ahí aparecen lógicas muy complejas como pueden ser, aquí solo cito a dos, pero hay un montón. Lógicas difusas o lógicas que se utilizan en la física cuántica, ¿no? Porque el estudio de las partículas subatómicas no obedece a esa lógica binaria a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O tan acostumbrados lo que es desde Aristóteles. Entonces, la mecánica cuántica o física cuántica tiene una complejidad formal mucho mayor. Hay partículas que pueden estar y no estar a la vez. Entonces, para eso se requiere de una lógica totalmente diferente. Eso es más o menos es un mapa para que veamos un poco dentro del gran ámbito de la lógica lo que nosotros estamos estudiando y qué lejos estamos de una lógica, de la lógica propia de la lógica jurídica, que sería una lógica modal, una lógica deóntica. Bien, la lógica jurídica, como dice el texto, que por eso es una lógica deóntica, porque está fundamentada y basada en valores, y la psicología lo que hace es estudiar los valores, es una rama de la ética. Entonces, la lógica jurídica, como dice el texto, es esencialmente valorativa, involucra criterios valorativos y es axiológica. Por eso es diferente a lo que nosotros estábamos viendo con la lógica de enunciados. Es decir, que y de ahí también la complejidad,
porque estamos operando con principios, estamos operando con valores. Y entonces, a veces estos valores los universalizamos, le damos un carácter universal. Eso no quiere decir que en sí mismas sean universales, sino que solo le damos el carácter de universal, como por ejemplo pueden ser los derechos humanos, ¿no? Tenemos en cuenta que estamos en una concepción del derecho positivo, que las normas son creadas por seres humanos y, por lo tanto, como son creadas, van cambiando lo que es en función del contexto sociohistórico. Hoy tenemos un conjunto de derechos humanos, pero hace 100 años muchos de estos derechos humanos eran impensables. Y es de suponer que dentro de 100 años esos derechos humanos sean más extensos o, en algunos casos, pues haya también modificaciones. Y para eso voy a poner aquí 3 ejemplos de la Constitución que están prácticamente en la misma página, en el artículo 39, 41 y 43. Y lo que sí me gustaría es que nos fijemos cómo están expresados y ver cómo, en cierta manera, se alejan a esa forma en la cual nosotros hemos estado expresando los ejercicios de modus tollens y modus ponens, ¿no? Ejercicios de deducción, donde se parte de una premisa general y pasamos a un caso particular. Aquí las premisas generales, evidentemente, muchos artículos de la Constitución, sobre todo aquellos que involucran principios, que involucran valores, ¿no? Si vuelvo a la definición de lógica jurídica, ese artículo general vemos que a veces no está expresado de la misma forma que nosotros nos hemos estado expresando con los ejercicios que hemos realizado. Todos los hombres son mortales, ningún hombre es inmortal, todos los planetas son esferas, ¿no? Entonces, nosotros empezamos la oración o bien con todos o con ningunos. Y aquí, por ejemplo, de esa manera tan taxativa lo vamos a encontrar en el artículo 41, donde dice lo que es la parte de la primera oración: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Entonces, vemos cómo está marcado todos. Sin embargo, en el artículo 39 dice: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en las cámaras de los diputados. Aquí, sin embargo, no dice todos los ciudadanos, sino que dice los ciudadanos. Evidentemente, nosotros podemos interpretar, podemos suponer que esa es una referencia hacia todos los ciudadanos, pero desde un punto de vista formal no lo dice, y si no lo dice tenemos que pensar que no es tan general como el concepto de todos los habitantes. Entonces vemos que el artículo 39 es un artículo más restringido, al menos formalmente, no sé si en su espíritu o en su letra, pero al menos formalmente tiene un concepto más restringido que el 41, porque el 41 dice todos los habitantes, y me supongo que por habitantes incluyen ciudadanos y no ciudadanos. Entonces, aquí es más restrictivo porque aquí solo incluye a los ciudadanos, no a todos los seres humanos, sino a los ciudadanos argentinos. Son los únicos que tienen el derecho de poder presentar proyectos de ley en las cámaras de los ciudadanos. En mi caso, yo al no ser un ciudadano, no tendría ese derecho. Pero por el mero hecho de ser un habitante en la República Argentina, sí tengo el derecho de gozar a un ambiente sano. Entonces, el artículo 39 es mucho más restrictivo y a veces nos estamos parando simplemente analizando el principio de la oración, simplemente lo que es a partir de las nociones tan básicas que hemos tenido de la lógica de enunciados. Y en el artículo 43 tenemos otra forma de expresar esa premisa mayor o esa norma general, norma constitucional, que dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Artículo 43. Sí, no dicen todos los ciudadanos, no dice todos los habitantes, sino que dice toda la persona. Sí, tenemos 3 expresiones diferentes
todas ellas generales, pero que algunas son más, algunas como por ejemplo el artículo 39 es más restrictiva que el artículo 41 y el artículo 43. Luego habría que, podríamos preguntar igual a un constitucionalista cuál es la diferencia entre todos los habitantes o toda persona. O sea, a mi modo de ver, podríamos decir que, que son similares, pero lo que a mi parecer puede ser igual para un constitucional, puede haber algunas pequeñas diferencias entre la forma de expresar. Y otra pregunta también que podríamos hacer a los constitucionalistas es por qué no hay una unificación en la forma de expresar todo este tipo de normativas, de tal manera que no haya dudas o las dudas sean menores a la hora de poder aplicar este tipo de normas generales. Bien, como veis, estábamos analizando la Constitución desde una perspectiva lógica a partir de los conocimientos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Si está, no es lo mismo decir los ciudadanos que decir todos los ciudadanos, no es lo mismo. Y esto realmente ha generado la forma de redactar. A veces cuando no se redacta con absoluta precisión, a veces puede generar problemas y a veces, por ejemplo, con algunas sentencias, pues ha habido debates muy arduos porque en la primera oración o cuando se está interpretando una norma, una ley, no se incluye todos o todas. Entonces, ahí, o cuando se incluye todos y todas, se dice, bueno, esto tiene un ámbito general y realmente no puede haber excepción. Entonces, vemos que es muy importante cómo se redactan las normas. Nada es gratuito, todo es susceptible de ser analizado y hay que tener en cuenta que este tipo de normas, sobre todo las que son de carácter constitucional, son un producto de un arduo debate y en este caso también un arduo consenso, con lo cual no hay palabra, no hay concepto que no tenga una razón de estar ahí. Y si hay diferencias, esas diferencias tienen que ser por algo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar y para esto también pues, realmente sirve la lógica y aplicar a los principios lógicos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, gran parte del análisis lógico también, como lo vimos en clases previas, va a recaer en la sentencia. Y eso es por muchas razones, ¿no? Por todo lo que implica lo que es una sentencia judicial en las diferentes instancias. En el texto define la sentencia o habla acerca de la sentencia como convertir un derecho general abstracto a un derecho concreto. Por eso la gran importancia de las sentencias, porque en muchos casos generan jurisprudencia, ¿no? Y entonces, si bien en las normas o en los códigos vemos el derecho en abstracto, en las sentencias vemos la aplicación del derecho en concreto. Por eso tiene mucha importancia lo que es el estudio de las sentencias, ¿no? Entonces, no sé, el año que viene, lo que es en el taller de jurisprudencia 1, aprenderéis a hacer fichas para para que vosotros os vayáis creando vuestra propia base de datos, de bases de sentencias, y entonces eso va a ser un instrumento muy útil porque en muchos casos, o todos los casos que tienen cierta complejidad, vais a tener que echar mano de esa jurisprudencia. Y también es muy importante que tengáis la costumbre, tengáis el hábito de leer sentencias, porque ahí vais a ver cómo se plasma realmente ese razonamiento judicial del que estábamos hablando teóricamente en este curso. Y a veces podéis encontrar las buenas sentencias van a ser un modelo de inspiración a la hora de redactar, a la hora de argumentar, y las sentencias que no estén tan bien, que tengan los diferentes tipos de errores,
pues también nos va a servir para no cometer esos errores. Así que todas las sentencias, si está bien redactada, va a ser un modelo de pensamiento, de razonar, y las que no, pues también para evitar esos errores en los que han caído algunos jueces. Algo que también que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de las sentencias, a la hora de los casos, es que vamos a encontrar podemos hacer una división muy simple, muy general, en casos fáciles y en casos difíciles. En los casos fáciles es donde vamos a poder aplicar sin ningún tipo de dificultad el método deductivo. Nosotros vamos a encontrar con un caso particular y vamos a poder aplicarlo con mucha facilidad, lo que es aplicarlo desde una norma, una ley, una ley general a un código determinado. Sin embargo, cuando nuestro caso el que tenemos que estudiar, tenemos que defender, o si somos fiscales también, pues tenemos que aplicar la norma, y cuando ya no podemos aplicar también la norma por diferentes razones, entonces aquí es donde entra ya la argumentación, el método argumentativo, ¿no? Y hay autores, como veremos en la siguiente unidad, que el derecho lo conciben de esta manera. ¿Por qué? Porque el derecho en sí es una disciplina muy compleja, que tiene diferentes niveles, no solo tiene una dimensión científica o tiene una dimensión dogmática, sino que también el derecho tiene muchas dimensiones. Entonces, es algo muy complejo, y por eso la argumentación es el instrumento que podría aglutinar esa complejidad del derecho. En el ámbito de la sentencia, de la redacción, de las sentencias, o también de sus posibles respuestas o contraargumentaciones, nos vamos a encontrar que la mayoría de los casos son casos complejos. La excepción va a ser los casos fáciles. La excepción va a ser casos que vamos a aplicar literalmente la norma o la ley. Entonces, en los casos difíciles, aquí ya hay una mezcla en la metodología, donde vamos a necesitar pruebas. Y entonces, esas pruebas, como nosotros estamos aglutinando pruebas para poder defender nuestra tesis, eso lo hacemos mediante un método inductivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros reunimos un conjunto de premisas, que esas premisas podrían ser diferentes pruebas, esas pruebas van a tener que estar validadas por expertos. ¿Sí? No es cuestión de que yo encuentre huellas dactilares, sino que esas huellas dactilares las tiene que analizar lo que es un científico forense, y ese científico forense tiene que, a su vez, tiene que estar certificado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Que si yo encuentro o aporto como prueba restos de ADN, el análisis de ADN tiene que estar realizado por un instituto que está reconocido por el Ministerio de Justicia, no cualquier instituto, o sea, no cualquier universidad podría hacer el análisis genético. Entonces, tenemos aquí una mezcla del método inductivo como el método deductivo. El método deductivo lo vamos a utilizar a la hora de aplicar la norma, pero cuando la aplicación de la norma no basta, sino que además nosotros tenemos que presentar pruebas, ahí estamos con un método inductivo. Que eso lo iréis viendo, supongo, tanto en los cursos de Derecho Penal como en los cursos de Derecho Procesal Penal. Bien, la sentencia, desde un punto de vista lógico, formal, tiene que reunir estos 4 requisitos que están explicados en el texto: unidad, coherencia, plenitud y actualidad. Entonces, donde tiene que haber una unidad, tiene que haber una coherencia, no podemos encontrar contradicciones, se tiene que derivar directamente, o la aplicación que estamos haciendo de la regla tiene que ser, deductivamente tiene que ser correcta, tiene que ser válida, tiene que estar actualizado, ¿no? Como el caso que nos comentaba el año pasado de Ezequiel Vergara, comentaba de que había un juez que había interpretado lo que es un caso particular, lo había interpretado con el Código Civil antiguo, el viejo, que ya estaba obsoleto.
Entonces hay una serie de reglas formales que se tiene que cumplir toda la sentencia. Cuando hablo de unidad, me refiero a un concepto que fue desarrollado principalmente por Hans Kelsen, que es uno de los principales grupos positivistas o con los principales autores, pensadores que desarrollaron el derecho positivo. Y entonces, en esta famosa pirámide de Kelsen vemos que hay una jerarquía en las leyes donde la cúspide es la Constitución, donde ahí nosotros tenemos o reunimos los principales principios y valores a partir de los cuales nosotros tenemos que interpretar y desarrollar todo ordenamiento jurídico de un país o de una provincia, en el caso de Argentina, a tener una organización federal. Entonces, cuando hablamos de unidad, nos estamos refiriendo a la validez. No, como digo, el concepto de validez es muy importante porque es un concepto lógico y va más allá del concepto de verdad y falsedad. No es cuestión de que nosotros tengamos pruebas verdaderas, sino que estas pruebas tienen que ser válidas, ¿no? Y por eso es muy importante los cursos de Derecho Procesal, porque ahí nos van a enseñar cuál es el debido proceso, cuál es el debido proceso con el cual tenemos que seguir para que nuestras pruebas, además de ser verdaderas, tienen que ser válidas. Y esta validez la vamos a encontrar, tiene dos aspectos, el aspecto formal y el aspecto material. El aspecto formal tiene que ver con el debido proceso, mientras que el aspecto material va a tener que ver con esa relación sintáctica con la cual yo estoy construyendo lo que es la sentencia, ¿no? Es un poco lo que estábamos viendo con lo que es con el modus ponens o con modus tollens. El modus ponens afirmando afirmando la premisa mayor, estoy confirmando la conclusión, y en el caso de modus tollens, negando, niego. Entonces, tiene que haber lo que es, en toda sentencia tiene que haber la validez, no basta con la validez formal, sino que también tiene que haber una validez material. Y nosotros, cuando estamos estudiando esos ejercicios de modus ponens, modus tollens, nos estamos remitiendo a la validez material. Bien, con la coherencia tiene que ver con el concepto de jerarquía, que lo hemos visto con la pirámide de Kelsen. Es decir, siempre va a prevalecer la norma constitucional con la norma, con las leyes que están por debajo, y por lo tanto tiene que haber, cuando nosotros analizamos esta coherencia, vamos a aplicar el modelo deductivo, donde la premisa mayor siempre va a ser la norma superior y la premisa menor va a corresponder a la norma inferior. Y la conclusión nos va a conducir si existe esa coherencia entre la norma general y la norma particular. Especialidad, lo específico prevalece sobre lo general. Si tenemos normas que son más específicas, esas son las que nosotros vamos a tener que aplicar. Y además, también tenemos que tener en cuenta la dimensión cronológica, temporal. Entonces, prevalece la norma posterior, la más reciente, sobre la más antigua. Entonces, si ha habido cambios en algunas leyes, vamos a tener que recurrir a las normas más recientes. Para esto es muy importante lo que es toda la digitalización que hay de las normas, y también el acceso a Internet, porque ahí vamos a poder acceder lo que es de primera mano, lo que es a las últimas modificaciones, que nosotros siempre las vamos a tener que tener en cuenta. Pero, como he dicho antes, la mayoría de los casos que nos vamos a enfrentar van a ser casos difíciles, y esos casos difíciles a veces van a representar, los casos difíciles pueden ser de muchas maneras, sobre todo cuando, por ejemplo,
nos encontramos ante un conflicto donde hay un choque de principios, ¿no? Por ejemplo, casos en los que vamos a tener que dirimir entre principios constitucionales y entonces, en función del caso, en función del contexto, pues vamos a tener que ponderar, vamos a tener que establecer una especie de equilibrio y, en el caso determinado, cuál es el principio que rige en ese caso particular. Y entonces, con el caso de las lagunas legales, y eso también tiene que ver con la lógica, vamos a tener que recurrir, o aquí el juez va a tener que recurrir de una manera creativa al instrumento de la analogía. Si hay casos similares, entonces vamos a tener que apoyarnos en esos casos similares y vamos a tener que justificar de una manera razonable, con cierto sentido común, que en este caso podemos aplicar tal como se aplicó en tal lugar, y entonces ahí tenemos que hacer también un ejercicio lógico formal muy importante para que esa analogía sea válida. También porque ahí también Pablo nos puede comentar que se cometen muchos errores a la hora de razonar análogamente con otro tipo de casos. Y también tendremos que recurrir a los principios generales del derecho, principios que, si bien algunos no están explicitados en la Constitución, pero va a haber otros principios que realmente se dan por válidos de una manera consensuada. Bien, esto en referencia a la coherencia. O sea, que nos estamos remitiendo a una coherencia lógico-formal. Bien, clases de interpretación. Vamos a tener diferentes tipos de clases de interpretación. Es decir, cuando hablamos de interpretación, también nos estamos remitiendo a esa dimensión formal de leer la sentencia, de redactar la sentencia, de leer las diferentes normativas. La interpretación auténtica es la que nosotros identificamos como la interpretación literal. Que esto, como he dicho antes, lo vamos a poder realizar en los casos fáciles. Sí, entonces, si a una persona le pillan con las manos en la masa robando, pues ahí tenemos que recurrir al Código Penal, ver qué es lo que dice el Código Penal acerca del robo, y entonces, pues, la cosa es fácil, es aplicar simplemente la ley. Y no diría, bueno, pues en el caso de robo, cierto tipo de robo, pues la pena puede ir de 5 a 10 años de cárcel. Luego tenemos la interpretación judicial, que esta es la que surge de ese razonamiento práctico que lo vamos a ir encontrando en las sentencias judiciales. Es decir, cómo interpreta el juez la norma. Entonces, esto es muy importante porque de aquí es de esta interpretación es desde donde se está generando jurisprudencia. En el caso anglosajón es muy importante la jurisprudencia. Aquí estamos con otro tipo, en Argentina estamos con otro tipo de sistema jurídico, con la influencia del derecho romano, napoleónico, colonial español, italiano. Sí, tenemos una amalgama de influencias bastante grande. Luego tenemos la interpretación doctrinal. Esa es una interpretación más académica, de la academia, también de los pensadores del derecho. Lo vamos a encontrar, sobre todo la vamos a encontrar en artículos de revistas jurídicas. Y también es una interpretación que emana también de la dogmática jurídica, ¿no? Entonces, y aquí también la lógica va a tener una importancia crucial, porque realmente es una reflexión que surge y parte de los principios lógicos básicos que estamos viendo a lo largo del curso. Luego tenemos también una interpretación restrictiva. Entonces es cuando la norma se ha redactado de una manera general y entonces estamos viendo estos casos particulares, entonces se empiezan a someter
límites a esta ley. Bueno, esta ley, si bien se redactó para tal, sin embargo, para estos casos no cumple. Y este tipo de interpretaciones en muchos casos suele ser a posteriori, suele ser después de que se ha creado la norma. Y todo esto se debe a que la cantidad de casos particulares que nos vamos a encontrar en la realidad siempre va a exceder a la norma escrita. La norma escrita siempre va a ser una norma incompleta. Yo creo que por el momento yo creo que es imposible poder redactar o poder construir un sistema jurídico lo que es completo, es decir, que en las normas lleguen a reflejar, lleguen a poder abarcar todos los casos particulares. ¿Y eso por qué? Porque la sociedad va cambiando, por ejemplo, vamos a tener, hoy en día tenemos muchos problemas con los delitos informáticos y por eso en muchos casos se crean restricciones o en el caso contrario, en el caso opuesto, vamos a tener interpretaciones extensivas. Entonces, cuando la norma es demasiado está demasiado ceñida a un tipo de casos, la podemos ampliar, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos ampliar los derechos, ¿no? Entonces, en un caso que es demasiado extensa, la podemos hacerla más restrictiva, o en el caso contrario, la podemos extender, por ejemplo, cuando se extienden derechos, o estamos ampliando el campo de los beneficiarios que vemos que son interpretaciones bastante comunes. Y la progresiva, que es cuando nosotros estamos adecuando la norma a los tiempos, ¿no? Entonces, va a haber normas que se van a tener se deberían de eliminar porque ya no se adecuan a los tiempos y de tener lo que es tener ordenanzas o tener normas que regulen, por ejemplo, lo que es los carros tirados por caballos o por burros, pues hoy en día, pues en muchos lugares pues realmente no tiene mucho sentido. Y sin embargo, por ejemplo, con el ámbito informático, pues se debería de la norma se tendría que adecuar. Por ejemplo, con el último Código Civil ahí se ha aplicado ese tipo de interpretación, se ha adecuado a los tiempos, ha habido normas que hoy en día tienen que estar ahí por lo que es por la coyuntura sociocultural de la época, ¿no? Bien. Seguimos. Métodos de interpretación. Bien, la literal, que es como la que hemos visto previamente con la clase de interpretación auténtica, vemos que hay conceptos que se van repitiendo. La literal es la que se aplica directamente a la ley, que son los casos fáciles, que son, como ya he dicho antes, son los menos. Luego vamos a tener el método de interpretación lógico. Es la interpretación en la que nosotros recurrimos a los principios lógicos formales para poder interpretar. Por eso es importante los ejercicios que hemos estado haciendo porque nos van a ayudar a utilizar el método lógico a la hora de poder interpretar un caso, una ley, una sentencia, etc. Sistemático, método de interpretación sistemático. Aquí lo que hemos visto antes cuando aplicamos lo que es la jerarquía en un ordenamiento jurídico. O sea, aquí estamos aplicando lo que es la pirámide de Kelsen. Entonces vemos si, por ejemplo, en una sentencia no se están vulnerando, por ejemplo, principios constitucionales, porque se están vulnerando principios constitucionales y yo tengo un argumento, lo que es como para poder rebatir. Entonces, aquí yo voy a aplicar el método deductivo en el ámbito sistemático para decir que, bueno, que esta sentencia no es constitucional y no es constitucional y entonces para decir que no es constitucional tengo que aplicar también lo que es la deducción, teniendo en cuenta que la premisa mayor va a ser el artículo constitucional al que yo estoy de referencia, el caso particular sigue la premisa mayor y la conclusión haría referencia a si corresponde lo que es esa constitucionalidad o no corresponde esa constitucionalidad. El histórico, es donde aquí vamos como concibimos el derecho de una manera positiva, las normas se van creando y se van creando en función del contexto, pues también eso es importante también a la hora
a la hora de interpretar. Y por eso Pablo suele recordar que cuando se redactó o cuando, con la reforma del nuevo Código Civil, la dimensión filosófica y la dimensión histórica no estuvo presente entre las personas que redactaron, y eso pues generan, generan ciertos problemas, ¿no? Problemas sobre todo a la hora de darle coherencia a un código o a unas normas determinadas. Y teleológico funcional también lo podemos conocer como utilitarista cuando se trata de ver la finalidad o los costos sociales o económicos, ¿no? A veces hay muchas sentencias que, según Lorenzetti, hablaría del paradigma consecuencialista, si hay que ver las consecuencias que puede traer una sentencia. Entonces, si yo tengo en mente qué consecuencias puede traer, es decir, puedo realizar cierto tipo de modificaciones, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar la ley también, pues tengo que ser consciente, es decir, consciente eh, tanto mirando hacia el pasado con respecto a la jurisprudencia, tengo que ver si esa tendencia es coherente. De los métodos de interpretación, donde me quedé. En el histórico, pro. Me quedé en histórico. Bien. El método histórico es cuando yo yo estudio o tengo en cuenta el contexto. Entonces, nosotros, Pablo y yo, siempre enfatizamos mucho lo que es con el contexto en los exámenes, o sea, en derecho político, filosofía del derecho, o también en lógica y argumentación, si la palabra contexto eh, siempre la solemos preguntar, ¿no? Y a veces la preguntamos de una manera solapada. Por ejemplo, ¿por qué? Una pregunta de contexto sería: ¿por qué nosotros tenemos el artículo 41 o el artículo 42 de la Constitución? ¿Por qué? La única forma de poder explicar el por qué tenemos esos artículos es principalmente por el contexto histórico. Entonces, el contexto histórico es fundamental para poder comprender por qué tenemos una ley y no tenemos otra. Entonces, es algo que cada uno va a tener que estudiar por su cuenta si realmente quiere comprender lo que es los diversos códigos que tiene que estudiar, ¿sí? Porque aprenderse de memoria un código, ¿sí? Yo me puedo saber de memoria la Constitución argentina, pero si no tengo en cuenta el contexto, no voy a entender nada, ¿sí? O voy a entender una parte muy mínima, muy mínima. Entonces, si nosotros queremos ir más allá del estudio memorístico, que para unas cosas puede ser muy útil, pero para otras cosas realmente no sirve de gran cosa, pues nosotros vamos a tener que tener el contexto. ¿Sí? Y el contexto sirve también para poder comprender una sentencia. ¿Sí? Por eso las sentencias, ante casos que aparentemente son similares, aparentemente son análogos, el contexto va a determinar la inclinación hacia un lado o hacia otro lado. Y una misma ley la podemos interpretar de diferentes maneras en función del contexto. Por eso el contexto es muy importante, es decir, el conocimiento de la historia es fundamental para saber dónde estamos o dónde nos quedamos parados. Bien, la dimensión teológica, funcional o utilitarista es una dimensión también muy importante, porque es la dimensión que, sobre todo cuando un juez redacta una sentencia, es su mirada hacia el futuro, es decir, cuáles van a ser las consecuencias de esta sentencia. ¿Va a tener consecuencias o no va a tener consecuencias? ¿Va a tener consecuencias negativas o no va a tener? ¿Va a salir la gente a la calle cuando estamos hablando, por ejemplo, de sentencias del Tribunal Supremo? ¿Va a salir la gente a la calle o no va a salir la gente a la calle? Porque realmente eh, un juez o un grupo de jueces lo tiene que tener en cuenta. Entonces, el concepto de teleológico es una palabra de origen griego que hace referencia hacia el final. Y tenemos que tener hacia dónde vamos. Por eso se suele decir que el cristianismo es teleológico, porque piensa que el fin de los tiempos vamos a tener el gran juicio.
También lo podemos considerar de una manera utilitarista en el sentido de que esta sentencia es útil para la sociedad o no es útil para la sociedad. Es que la pregunta la podemos formular de diferentes maneras, pero siempre es una mirada hacia el futuro. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa sentencia? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este nuevo código que estamos elaborando? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta ley? ¿No? Entonces, siempre es una mirada hacia el futuro, ¿no? Que siempre un juez lo tiene que tener en cuenta. Así como cuando uno estudia la jurisprudencia, es una mirada hacia el pasado, es decir, qué es lo que se ha escrito, cuáles son las sentencias que se han escrito en el pasado, previas a esta, que yo tengo que tener en mente. Por eso es importante también la utilización de fichas, de que vosotros vayáis creando vuestra propia base de datos de sentencias, porque esas sentencias os van a ser muy útiles a la hora de ejercer de ejercer como abogados, como fiscales, como jueces. Entonces, y además va a ser muy útil también para poder comprender lo que es muchas sentencias. Entonces, todos estos métodos son diferentes métodos de interpretación. Ya veis que no está solo el método lógico formal, sino que vamos a tener que utilizar el método histórico, el método teleológico, sistemático. Evidentemente, en los casos fáciles, simplemente con aplicar la ley ya está, pero en el resto de las cosas vamos a tener que echar mano de la lógica, de la coherencia interna a la hora de redactar como a la hora de interpretar, de la historia, del contexto y también de las consecuencias que pueden acarrear dichas sentencias. Bien, pasamos a la argumentación. La argumentación es algo que lo vamos a desarrollar con un poquito de más profundidad en la siguiente unidad, en la unidad 3. Y en el texto define la argumentación, entre miles de definiciones que hay de argumentación, define de esta manera: argumentar es estructurar un pensamiento y tiene una serie de reglas y tienen que ser razonables. Sirve para persuadir al destinatario de la veracidad o validez de una tesis o de una sentencia, de una ley, de lo que queramos argumentar. Entonces, ¿dónde yo me quiero detener en esta definición? ¿Por qué la cito en esta clase? Y es porque toda argumentación va a implicar la generación de una estructura. Es decir, eso de redactar de buenas a primera una sentencia, redactar una ley, olvidaos. A la hora de redactar una ley, redactar una sentencia, de redactar un recurso, nosotros tenemos que ser estratégicos. Y para ser estratégicos tenemos que estructurar lo que nosotros queremos argumentar, lo que nosotros queremos decir. Y eso implica una forma de leer y una forma de escribir y una forma de hablar mucho más lenta, porque esa estructura tiene que estar presente. Por eso es muy útil el ejercicio que estamos haciendo de la creación de mapas conceptuales, porque cuando yo creo un mapa conceptual de un texto, lo que estoy haciendo es estructurar conceptualmente ese texto. Entonces, primero aprendemos a estructurar los textos, pero cuando yo quiera redactar una sentencia o un recurso o cualquier texto jurídico, voy a tener que hacer una estructura. Igual en una hoja aparte o vamos a tener que, tengo que tener esta estructura, esta estrategia, no voy a redactar de cualquier manera, sino que aquí realmente entra la dimensión de la persuasión. Yo tengo que convencer al juez o el juez va a tener que convencer a la audiencia realmente de su tesis. Entonces, porque si no, va a haber recursos, entonces realmente cuanto mejor esté razonada una sentencia, cuanto mejor esté razonando un texto jurídico, realmente vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Entonces, el éxito va a recaer principalmente en esa habilidad que yo voy a tener para argumentar un texto jurídico. Entonces,
¿Qué es lo que implica estructurar un pensamiento, un razonamiento jurídico? Lo que implica es que yo me tengo que parar, tengo que crear un esquema, tengo que crear un mapa conceptual, según el caso, tengo que crear un diagrama, tengo que crear una estrategia, y eso implica lentitud, lo que es en el análisis. Y eso también lo podemos llevar al ámbito también de cuando leemos el periódico, cuando escuchamos noticias. A veces tenemos que escuchar la noticia una, dos, tres veces si es que está grabada. Si estamos leyendo, la vamos a tener que leer un par de veces, tres veces, porque de una primera vez no me voy a dar cuenta yo puede que me dé cuenta de alguna falacia o dos, pero si quiero descubrir todas las posibles falacias que hay en un texto, me tengo que detener, ¿sí? Tengo que sacar el bolígrafo, subrayar aquellas oraciones que me hacen ruido, las tengo que subrayar y luego recurrir al manual de falacias y ver si esa cosa que me hace ruido se adecua a una falacia determinada a la hora de poder contraargumentar, ¿no? Y decir, bueno, esto es una falacia por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y corresponde a la falacia tipo tal. Entonces, y cuando nosotros redactamos lo mismo, tenemos que crear un esquema, una estrategia. Entonces, esto es muy importante, no es redactar así como de una manera alegre, salvo que seamos unos maestros de la argumentación y de la escritura, pero en la mayoría de los casos no somos maestros, porque la maestría se adquiere con la práctica. Entonces, en un primer momento vamos a tener que detenernos, pararnos a pensar, a reflexionar, a analizar, a utilizar esos métodos que hemos visto previamente, analizar el contexto, estudiar otro tipo de sentencias, ver sentencias análogas, leyes análogas, según lo que nosotros queramos redactar en el ámbito jurídico, porque la redacción jurídica es muy amplia, son muchos los tipos de textos que nosotros podemos redactar, con lo cual eso implica lo que es lentitud. O sea, no vamos a redactar de buenas a primeras. Las primeras cosas que nosotros redactemos es muy probable que no estén muy bien porque no es fácil argumentar, no es fácil redactar y por eso a veces cuando, por ejemplo, en los casos de la política, cuando tenemos políticos mediocres, pues como no saben argumentar, pues entonces lo único que hacen es caen al insulto, ¿no? Entonces, más fácil insultar, más fácil desprestigiar al oponente que ofrecer argumentos sólidos y consolidados, ¿no? Y también es difícil encontrar, por ejemplo, los debates, argumentaciones sólidas, salvo que esas argumentaciones ya estén creadas previamente y cuando tienen la oportunidad de soltarlas, las sueltan de memoria. Entonces, la argumentación va a ser uno de vuestros principales instrumentos como futuros juristas, como futuros abogados. Y no tenéis no hay mucho espacio en la carrera de abogacía para poder desarrollar la argumentación de una manera debida. Es decir, nosotros, en lo que es en la unidad 3, vamos a conocer el modelo más sencillo que nos hemos encontrado de argumentación jurídica, que es el modelo de Turing. Es un modelo entre cientos de modelos. Es un modelo sencillo que luego nosotros lo podemos complejizar a medida que nosotros vayamos argumentando con asiduidad. Y también nos va a servir para analizar argumentos si esos argumentos son sólidos o no son sólidos. Entonces, a nuestro modo de ver, consideramos que el modelo Turing es un buen instrumento. Por eso os pido encarecidamente que en la unidad 3 dominéis el módulo Turing, no se quede a medias, porque si se queda a medias vais a quedar errores en los que no van a ser muy gratos. Entonces, la argumentación, vuelvo a repetir, implica estructurar un pensamiento y estructurar un pensamiento, eso nos conduce necesariamente a detenernos ante un texto, leerlo con lentitud, subrayándolo, las cosas que nos hacen ruido, detenernos, por qué nos hacen ruido. Y lo mismo cuando escuchamos sentencias, escuchamos debates, lo que sea, eso implica detenerse y analizarlo de una manera profunda. Salvo que estemos muy entrenados y entonces
lo hagamos de una manera mecánica, pero para argumentar de una manera mecánica implica hacer miles y miles de ejercicios. O sea, no es sencillo. O sea, por eso no os frustréis cuando los primeros ejercicios que hay de argumentación os salgan mal, porque lo normal es que os salgan mal. Es lo normal, que como todo implica un aprendizaje y se aprende a partir de errores. Bien, entonces la argumentación se encuadra dentro de lo que se denomina razonamiento práctico. Ya nos vamos a alejar de si P es Q, tengo P y por lo tanto tengo Q. O sea, aquí ya la argumentación utilizamos el lenguaje natural, el lenguaje, si es una sentencia ya va a ser un lenguaje jurídico, pero también vamos a ir viendo que la argumentación también tiene que reunir o no puede invalidar o no puede saltarse a la tolera los principios lógicos, principios básicos de la lógica. Por eso, esa insistencia en algunos principios y somos tan repetitivos, aparece en la primera clase, va a aparecer en la última y van a seguir apareciendo una y otra vez en las diferentes clases. Bien, espero que vaya quedando claro. Si alguien tiene una duda, activa el micrófono y me interrumpe. Pero yo no tengo forma de ver. Yo no tengo forma de saber si lo estáis entendiendo o no lo estáis entendiendo. Es algo que expreséis vuestras dudas. Bien, ¿cuáles son las características lógicas que tiene que tener toda argumentación? En primer lugar, tiene que haber coherencia. También este principio ya lo hemos visto, lo que es previamente, en lo que es en las características que tienen que tener una interpretación en el ámbito jurídico. Es decir, la coherencia hace referencia a la congruencia, lo que es entre las premisas, entre lo que yo estoy diciendo y la conclusión. O sea, a veces solemos cometer el error, y eso cuando nosotros escribimos de una manera precipitada, que expresamos una conclusión, pero que no se deriva, no se infiere de las premisas que nosotros hemos expresado. Eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo los ejercicios deductivos, es más difícil porque sabemos que tenemos tres elementos y esos tres elementos, si utilizamos un elemento que no pertenece a esos tres, ya sabemos que ya no es coherente la conclusión. Es absolutamente incoherente, totalmente inválida. Pero cuando estamos ante una argumentación y ya más compleja, que puede ser el modelo Turing o otro tipo de modelo, se ha dicho que el modelo Turing es el más sencillo, es decir, otros modelos que utilicemos van a ser más complicados. Entonces, a veces aportamos una serie de pruebas, una serie de datos y llegamos a otra conclusión, que aparentemente la conclusión parece que se deriva de esos datos que nosotros hemos aportado. Pero si nosotros hacemos una lectura lenta y detenida y analizamos lo que es el texto, lo primero que vamos a tener que ver es si es coherente. Y entonces ver que sí, que la conclusión se infiere de los datos y de las pruebas que nosotros hemos ofrecido. Si esto no es así, estamos cometiendo un error de coherencia. Bien, la siguiente característica que tiene que tener toda la argumentación hace referencia hacia la razonabilidad, es decir, que tenga un sentido lógico o racional. O también que no vaya en contra del sentido común, ¿no? Que a veces el sentido común es un poco ambiguo, por eso lo de sentido lógico, ¿no? Así que la inferencia, el ejercicio de inferencia esté bien realizado. Suficiencia, o sea, en el caso de cuando nosotros hemos realizado el modus ponens y modus tollens, la conclusión se infiere a partir de dos premisas, pero cuando estamos en una argumentación de carácter inductiva o estamos en una argumentación como por ejemplo en el modelo Turing, a veces se requieren que las pruebas o las evidencias sean suficientes y a veces cuando no son suficientes, aunque nosotros estemos absolutamente convencidos de la que persona ha cometido cierto delito, pero si no hay pruebas, si las premisas no son suficientes, no puede haber una condena. No puede haber una condena. Entonces,
Para los casos complicados, uno de los requisitos es que tiene que haber pruebas suficientes. Y esas pruebas van a representar diferentes premisas, diferentes datos, según el modelo de Toulmin. Entonces, esto es muy importante, sobre todo cuando los casos son de gran complejidad. Se requieren de pruebas. Y en algunos casos se requieren de muchas pruebas. Cuanto más complejo es, de más pruebas. Porque hay casos que, por ejemplo, si había un homicidio, no basta con que igual, pues, no basta con que haya unas cámaras, sino a veces también se va a requerir lo que es que tengamos lo que es el arma homicida. Bueno, eso lo iréis viendo en derecho procesal y en derecho penal. Y un punto que es muy importante, y eso yo creo que tanto Pablo y yo le damos bastante importancia, es a la claridad en la redacción. O sea, si nosotros redactamos algo que no se entiende, realmente nuestra argumentación va a ser defectuosa y tenemos todas las de perder. De la misma manera que si nosotros presentamos un escrito ante el juez con falta de ortografía, el juez lo que es nos puede mandar a paseo. Sí, y de una manera absolutamente humillante. Por eso nosotros le damos mucha importancia a lo que es la ortografía. Si vosotros presentáis un ejercicio con falta de ortografía, automáticamente ya perdéis 2 puntos o más. Es decir, que la ortografía es importante, de la misma manera que es importante la redacción. Y la redacción tiene que ser clara. Y si en una sentencia está implicada una persona que tiene una persona que tiene 4, 5, 6 años, la sentencia tiene que ser entendible, tiene que ser claro para esa persona. Por eso la claridad es un criterio que se está imponiendo actualmente en todo el mundo. O sea, las sentencias tienen que ser claras, de la misma manera que las leyes tienen que ser claras, no tienen que dar lugar a la ambigüedad, porque ya hemos visto que la ambigüedad puede ser utilizado para utilizar nuestro argumento de una manera falaz. Entonces, a veces podemos jugar la ambigüedad. Entonces, según el caso, no, es que, cuando yo dije eso, no quería decir eso, sino quería decir esto. Entonces, realmente, cuando utilizamos ese tipo de respuestas, es porque previamente hemos estado hablando de una manera falaz. Entonces, si me dice una cosa, digo otra, y si no, digo la otra, ¿no? Entonces, ahí estoy como jugando como a 2 bandas o a 3 bandas. Entonces, por eso la claridad es una de las características muy importantes. Entonces, si no nos leemos una sentencia y no la entendemos, pues tengo que decir, señor juez, usted no está siendo muy claro, sí, y debería ser más claro, porque aquí lo que es la cosa que está en juego es muy grande, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande a la hora de ser claros. Y para eso, la mejor forma de ser claros es revisar lo que nosotros hemos escrito una y otra vez. Y a veces dárselo a otra persona y decir, vale, ¿entiendes esto que yo he escrito? Sobre todo una persona que no sea de nuestra área del conocimiento. O sea, se nos podemos dar a nuestros padres. Oye, papá, o mamá, ¿entiendes esto, lo que yo acabo de escribir? Si nos dice que no, ¿dónde no entiende? Esto vale. Pues lo tenemos que redactar de una manera para que lo pueda entender. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Principios lógicos. ¿Sí? Yo me debo ¿Sí? retirar. Bien, no hay problema. Bueno, profe, nos vemos. Bien, bien, nos vemos. Principios lógicos de la argumentación. Aquí hay 7. En la primera clase vimos menos. Se pueden ampliar más principios. O sea, cuanto más principios tengamos presentes, más coherente va a ser nuestra argumentación. ¿Sí? Cuando no hay coherencia en la argumentación es porque estamos vulnerando algún tipo de principio lógico formal. Y esa es una de las dimensiones a la hora de interpretar, a la hora de leer una sentencia, una ley, etcétera, etcétera. Principio de equidad, es como bastante obvio, ¿sí? Que exista, ¿sí? Nosotros no
a sustentar tesis de cosas de que no las podemos probar. Entonces es como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, algo que está muy de moda hoy en día, ¿no? La teoría de la conspiración. O sea, si no tenemos pruebas para poder demostrar que exista, pues aquí pues, no, hablar de que la cuestión del COVID hay toda una conspiración, o con las vacunas hay una conspiración, o que la Tierra es plana, porque hay una conspiración de la NASA con los gobiernos para hacernos creer que la Tierra es plana. Bueno, es decir, realmente aquí se están vulnerando pues, este principio. Es decir, realmente podemos dudar de su existencia porque si no hay pruebas, pues no quiere decir que exista o no exista, pero formalmente no existe. Principio de razón suficiente. Y esto se va a reflejar en la justificación. Nosotros tenemos que, el juez tiene que justificar la sentencia. O nosotros si vamos a argumentar algo, la tenemos que justificar. No podemos decir, no, la Tierra es plana porque hay una teoría de la conspiración. Y bueno, ¿cómo justificamos eso? De ninguna manera, con lo cual realmente vulnera el razón de suficiente. Lo siento por los terraplanistas y con todo, o sea, ¿no? Porque también con la cuestión de las vacunas que están en contra de la vacuna también vulneran el principio de razón suficiente porque realmente eh, no aportan pruebas o las pruebas que aportan o los argumentos que ofrecen son bastante débiles en la mayoría de los casos. El principio de veracidad, que tiene que ser verdad. Si estamos mintiendo, pues realmente, pues ya realmente ya no tiene sentido. Tiene que ser verdad y además esa verdad tiene que estar validada, ¿no? Principio de identidad también parece que es una perogrullada esto del principio de identidad, pero que sea quien dice ser. Por eso realmente en muchos nosotros, pues si nos vamos a presentar a una oposición o si vamos a presentar a un cargo público, pues tenemos que no basta con llevar la fotocopia del DNI, sino que esa fotocopia del DNI tiene que estar autentificada por un escribano, un notario, por una autoridad, y tiene que estar validada. Nosotros no basta con decir que yo soy Iñaki Ceberius, sino que realmente mi identidad tiene que estar validada por un tercero. De la misma manera, cuando queremos legalizar, nosotros queremos ir al extranjero y queremos legalizar nuestros títulos, y no basta con que haya un texto del rector que diga que ese título realmente me corresponde, sino que también tiene que haber una validez, se tiene que validar la firma del rector por un escribano que diga que esa firma que está realizada por el rector efectivamente es rector y previa, y luego posteriormente si es un trámite internacional por otro tipo de escribano que tenga la titularidad internacional que diga que avale, que certifique que además ese escribano además es un escribano de tal país. Entonces, a veces lo que es el principio de identidad está muy presente en los ámbitos jurídicos y no basta con decir que yo soy tal, sino que eso lo tengo que demostrar, tengo que presentar una serie de documentos y esos documentos tienen que estar validadas una, dos, incluso hasta 3 veces, ¿no? Por eso parece que es una perogrullada la cosa del principio de identidad, pero realmente cada vez que nosotros tenemos que presentar documentos o el currículum, a veces pues esos documentos tienen que estar validados, ¿no? Entonces, el escribano, el notario, va a ser la persona que va a decir realmente este texto o esta firma corresponde a X persona. ¿Sí? O la persona que dice que realmente es. O cuando una persona está bien, los que os habéis casado, sabéis que tenéis que, en lo que es a la hora del registro civil, os tenéis que presentar con unos testigos, que esos testigos van a decir que esas personas que se casan son realmente las personas que dicen que son. Es decir, que es un principio que está muy presente en el ámbito jurídico y en el ámbito legal, ¿no? Principio de no contradicción. O sea, realmente si un testigo se contradice, es muy probable que esté mintiendo. Entonces, aquí lo que buscamos es que desde un plano semántico el discurso sea coherente. Principio de Ockham,
Occam fue un filósofo renacentista, es decir, que también que desarrolló en cierta manera la lógica, la ciencia, la epistemología. O sea, la navaja de Occam voy a decir que, o sea, ante dos posibles respuestas, la respuesta más simple es la que es preferible. O sea, en principio que Einstein lo tuvo muy en cuenta a la hora de elaborar la teoría general de la relatividad. Y el principio de Occam, en el ámbito formal, quiere decir que sea pertinente. ¿Sí? Entonces, no podemos presentar cualquier prueba. ¿Sí? Vamos a presentar las pruebas, las evidencias que sean evidentes, ¿sí? que respondan o que nos sirvan para construir la conclusión. Si yo aporto pruebas, pero que realmente no tienen nada que ver, por ejemplo, con la conclusión que yo quiero presentar, pues son absolutamente impertinentes, ¿no? Y el principio de Jaboleno quiere decir que hace referencia a que esté definido. Y pone definido es un error, definido. Un principio que hace referencia tiene que estar definido, tiene que estar explicitado. Ahí está. A los famosos errores incogitando, que eso lo vais a estudiar, esperemos que lo estudiéis en Derecho Procesal, tipo de error que lo podemos encontrar en las sentencias judiciales. Y estos, en el texto, viene definido como los vicios del razonamiento o, dicho de otra manera, el mal uso de la razón que se derivan de la infracción de los principios lógicos que hemos visto previamente, que hemos visto en lo que es en las diapositivas previas. Entonces vamos a encontrar tres tipos de motivación o de vicios en el razonamiento. Nos podemos encontrar con una motivación aparente, y esto se va a dar cuando nosotros no estamos fundamentando los hechos. Por eso, cuando en el primer ejercicio os preguntábamos, ¿el derecho es una ciencia, no es una ciencia? Y algunos decían, se quedaban tan anchos y decían, bueno, el derecho es una ciencia o de mi perspectiva el derecho es una ciencia, ya, pero ¿por qué es una ciencia? ¿Sí? Nos tenemos que fundamentar, tenemos que decir el por qué, y a veces esa fundamentación, cuando la fundamentación es débil, sobre todo hemos dicho, bueno, usted tiene que volver a hacer el ejercicio porque no está fundamentando bien, no está utilizando lo que es todos los recursos que nosotros os hemos proporcionado, lo que es en los textos, donde realmente podemos fundamentar si realmente si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Cuando la motivación es insuficiente, que eso, por ejemplo, en los casos complejos, quiere decir que faltan pruebas, y a veces nosotros, si no hay pruebas, nosotros no, a ver, si faltan pruebas, nosotros no vamos a poder llegar a una conclusión determinada. Entonces, aquí la motivación va a ser insuficiente, sobre todo en lo que es en las argumentaciones complejas, en los casos difíciles que se requieren de muchas pruebas. Entonces, si no hay muchas pruebas, no hay pruebas suficientes como nosotros para llegar a tal conclusión. Y cuando la motivación es defectuosa, y esto quiere decir cuando estamos cometiendo algún tipo de falacia formal. Es aquí, por ejemplo, en el caso de la motivación insuficiente, la falacia más corriente, más usual, suele ser la falacia inductiva. Y es que a partir de pocos casos nosotros llegamos a una conclusión. Entonces necesitamos muchos casos generalmente para llegar a cierto tipo de conclusión. Por ejemplo, de un caso de motivación insuficiente, es decir, que yo voy a Francia y me roban, no, de ahí no puedo llegar a la conclusión de que todos los franceses son unos ladrones por el mero hecho de que me haya robado un supuesto francés. En el caso de la motivación defectuosa es lo que hemos estado viendo, lo que es con las falacias formales. A veces cuando a la hora del razonamiento invertimos lo que es la premisa menor en vez de inferir a partir de, en el modus ponens, inferir a partir del sujeto, inferimos a partir del predicado, ahí vamos a construir una falacia formal, que puede ser verdadera o puede ser falsa, pero esa inferencia va a ser inválida y por lo tanto va a ser imputable, ¿no? Entonces, el típico caso que
todos los hombres son mortales, y yo, si parto que Juan es mortal, por tanto Juan es hombre. Esa inferencia es falaz, es errónea, es decir, aunque sea verdadera, es errónea, porque no podemos derivar de que por el mero hecho de que sea mortal se deriva que es hombre. Es decir, los gatos son mortales y por eso los gatos no son hombres, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, por eso la importancia de los ejercicios y tener con mucha claridad lo que es, si es una falacia formal o no es una falacia formal, para que no caer en este tipo de errores incogitando. Bien, esto sería todo. He resaltado las partes más importantes del texto. Indudablemente no he abordado todo el texto. O sea, eso es lo que es un trabajo para ustedes, no el mío. Tienen que leer los textos con tranquilidad, con profundidad, destacando las cosas que son importantes. El ejercicio que tienen que hacer es un mapa conceptual. Entonces, vuelvo a repetir, para hacer un buen mapa conceptual, ustedes tienen que primero clarificar, determinar cuáles son los conceptos claves en el texto con el que tenéis que trabajar, además del vídeo. Es bastante obvio, no creo que haya ningún tipo de problema. Y luego tienen que ir vinculando los conceptos. ¿Cómo se vinculan? Porque si no vinculáis los conceptos, lo que vais a dar a entender es que no estáis entendiendo la relación que hay entre esos dos conceptos. Entonces, por eso es importante lo que es los mapas conceptuales, porque nos sirven para poder comprender conceptualmente cómo está organizado, cómo está jerarquizado un texto, y eso a nosotros nos va a servir a la hora de que nosotros tengamos que redactar una argumentación, un texto jurídico. Tenemos que ser coherentes también de un plano conceptual. Entonces, tenemos que habrá conceptos que le vamos a tener que dar cierto énfasis. Entonces, a veces una estrategia puede ser repetir de manera clave, de manera estratégica, dichos conceptos. Y entonces, por ejemplo, eso se utiliza mucho en política. Los políticos, cuando quieren que los periodistas capten un mensaje, lo que hacen es repetir un concepto determinado. De esa manera, luego el periodista, de una manera, algunas veces de una manera consciente o de una manera consciente, es lo que va a poner en el titular, ¿no? Y a veces el titular lo está dando de una manera estratégica, lo está dando el disertante.